Todo equipo tiene un listado de jugadores que se hicieron ídolos al ganar títulos importantes, jugar muchos partidos o anotar muchos goles, pero solo uno es reconocido como el rey, así que en este video vamos a repasar la mayor leyenda de cada equipo. Comenzamos con Santos, club que tiene como su mayor leyenda Jared Borghetti. El delantero sinaloense llegó a Santos en 1996 procedente del Atlas y desde su primer torneo con los guerreros se ganó el cariño de la afición al ser el autor del gol con el que Santos ganó su primer liga en el invierno 1996. Borghetti también fue clave para el título del verano 2001, fue dos veces campeón de goleo, disputó 319 partidos con Santos y anotó 205 goles que le hacen ser el máximo goleador en la historia del club. Luego de 8 años, en 2004, Jared se fue de Santos para continuar su carrera en Dorados. De Querétaro la mayor leyenda es Camilo Zambetso, fichado en enero de 2014 procedente del Vancouver Whitecaps. Zambetso no fue un fichaje más, fue uno de los más importantes para los gallos. El brasileño jugó en el equipo de 2014 a 2019 y después regresó en 2023 para jugar un último torneo y retirarse. En su tiempo en Querétaro, Zambetso jugó 165 partidos y anotó 69 goles, ubicándose como el máximo goleador en la historia del Querétaro. Además, Zambetso fue campeón de goleo de la Apertura 2014 y ganó los únicos dos títulos del Querétaro, los cuales son la Copa MX 2016 y la Supercopa MX 2017. Ahora vamos con Cruz Azul. La máquina celeste tiene varias leyendas, pero quien se destaca por encima del resto es Miguel Marín, arquero argentino que debutó en 1964 en Vélez Sarsfield. Fue en 1971 cuando Cruz Azul lo trajo al fútbol mexicano y este terminó siendo el único equipo de Marín hasta su retiro en 1981. El argentino fue el portero de Cruz Azul en su época dorada, ganó 5 títulos de liga y un campeón de campeones y una Conca Champions. Además fue nombrado guardameta del año del fútbol mexicano en 1975, 1979, 1980 y jugador del año en 1980. En repetidas ocasiones la máquina ha sacado uniformes en homenaje a Marín. Luis de la Fuente, conocido como el Pirata, es la mayor leyenda del Veracruz. Nació ahí mismo y fue un mediocampista destacado en los inicios del fútbol mexicano. En 1934 se convirtió en el primer futbolista mexicano en jugar en el fútbol europeo, fichando por el Racing de Santander en España. Con el Veracruz, el Pirata fue pieza clave en la conquista de 2 títulos de liga en las temporadas 45-46 y 49-50, los cuales son las únicas 2 ligas que ganó Veracruz en toda su historia. El estadio de los Tiburones lleva el nombre de Luis Pirata Fuente en honor a este histórico jugador. Pasamos ahora con Pachuca. El equipo de Hidalgo tiene como su máximo ídolo a Miguel Calero, el arquero colombiano que lo cambió todo. Calero aterrizó en Pachuca en el invierno 2000 y se convirtió en capitán y figura del club. Con él en la portería, los Tuzos lograron su época dorada, 4 títulos de liga, 4 Conca Champions y la inolvidable Copa Sudamericana 2006. En total disputó 456 partidos y jugó en el club hasta su retiro en 2011. Su entrega, su imagen bajo los 3 palos y su identificación con el equipo lo convirtieron en la leyenda absoluta de Pachuca. De Juárez la mayor leyenda es Leandro Carrijo, delantero brasileño que llegó a los Bravos en 2015 cuando se encontraban en la Liga de Ascenso y se fue en 2020 con el equipo ya en Primera División. Carrijo se convirtió en el máximo goleador histórico del club, con 73 goles en todas las competencias oficiales. Fue el goleador de los Bravos en su etapa en Segunda División e incluso ganó la Apertura 2015 de la Liga de Ascenso. Además de su capacidad goleadora, Carrijo fue reconocido por su liderazgo y conexión con la afición juarense, ganándose el cariño de los seguidores del equipo durante su estancia en la frontera. En León la gran leyenda es Luis el Chapito Montes. El mediocampista llegó en 2011 cuando el equipo aún estaba en la Liga de Ascenso y fue pieza clave para lograr el ascenso en 2012. Ya en Primera División se consolidó como líder del equipo que consiguió el bicampeonato de la Apertura 2013 y Clausura 2014. Además de los títulos del Guardianes 2020 y la Leagues Cup 2021, Montes disputó más de 400 partidos y marcó 56 goles en sus más de 10 años en el equipo. Pasamos al Atlas, donde Edwin Cubero es la mayor leyenda, delantero costarricense que jugó en el Atlas de 1948 a 1954. En esos 6 años, Cubero anotó 88 goles que le hacen ser el máximo goleador en la historia del club. Uno de esos 88 goles sirvió para darle al Atlas el título de liga de la temporada 50-51, la primera liga que ganaron los rojinegros y la que fue por muchos años su única liga. Humberto Suazo, conocido como el Chupete, es el máximo ídolo del Monterrey. Fue fichado en 2007 procedente del Colo-Colo. Por sus goles, el chileno no tardó en ganarse el cariño de la afición. Fue el goleador del equipo en su mejor época. Con 121 goles se convirtió en el máximo goleador histórico del club, aunque años después fue superado por Rogelio Funes Mori. El Chupete ganó 2 ligas y 3 Conca Champions con Rayados y se coronó campeón de goleo en el Clausura 2008. Si hoy en día Rayados es considerado uno de los equipos más importantes de México, en gran parte es gracias al Chupete.
La mayor leyenda del Atlante es Horacio Casarín, uno de los primeros grandes ídolos del fútbol mexicano. Tuvo 2 etapas en el Atlante, de 1942 a 1948 y de 1954 a 1955. Fue pieza clave para que el Atlante conquistara el título de liga 46-47, el primero en la historia de los Potros. Anotó más de 100 goles y es el segundo máximo goleador histórico, solo por detrás de Banibaldo Castro Caviño. En Toluca la leyenda absoluta es José Saturnino Cardoso, el delantero paraguayo que se convirtió en símbolo de los Diablos Rojos. Con 249 goles es el máximo goleador en la historia del club y fue un jugador fundamental en la época dorada del Toluca. Ganó 4 títulos de liga, verano 98, verano 99, verano 2000 y apertura 2002, y fue campeón de goleo en 4 ocasiones, marcando récords en torneos cortos. Cardoso no solo destacó por sus goles, sino por aparecer en los momentos más importantes, siendo un líder en los más de 10 años que estuvo en el Toluca. Ahora vamos con Puebla, quien tiene como su mayor referente al chileno Carlos el Búfalo Poblete. Jugó en el Puebla de 1986 a 1987, de 1988 a 1992 y de 1995 a 1996. Durante su etapa con la franja anotó 92 goles en 167 partidos, consolidándose como el máximo goleador histórico del club. Además hizo algo que hoy parece imposible: ganó 4 títulos con el Puebla, los cuales fueron una liga, una copa, un campeón de campeones y una Conca Champions. Esta Conca Champions es el único título internacional del Puebla. Nicolás Ibáñez es el mayor ídolo del Atlético de San Luis. Llegó al equipo en 2018 y gracias a sus goles ayudó a que San Luis subiera de categoría en 2019, siendo campeón de goleo en 2 torneos de la Liga de Ascenso. En primera siguió siendo goleador hasta su venta al Pachuca en 2021. En total, como futbolista del Atlético de San Luis, Ibáñez marcó 57 goles, colocándose en el puesto 1 de los máximos goleadores de los potosinos. Del América la máxima leyenda es Cuauhtémoc Blanco. Surgido de las fuerzas básicas azulcremas, debutó en 1992 y rápidamente se ganó el cariño de la afición por su carácter, talento y amor por la camiseta. El Temo fue un símbolo del club durante los años 90 y 2000, conocido por su técnica y su capacidad para aparecer en momentos importantes. Con el América disputó más de 330 partidos, anotó 153 goles y ganó 4 títulos, las Conca Champions de 1992 y 2006, la Liga del Clausura 2005 y el Campeón de Campeones 2005. Ídolo indiscutible, Cuauhtémoc Blanco representa el espíritu y la identidad del América. En Tijuana la gran leyenda es Javier Gandolfi. El defensor argentino llegó a los Xolos en 2010, cuando el equipo aún estaba en la Liga de Ascenso, y fue el capitán que los guió al ascenso en 2011. En primera división, Gandolfi se convirtió en el líder del histórico equipo que conquistó el título de la Apertura 2012, el primero y único en la historia del club. Gandolfi se ganó el respeto de la afición y de sus compañeros. En total disputó más de 250 partidos con Tijuana y jugó en el club hasta 2016, siendo recordado como el eterno capitán de los Xolos. Ahora vamos con Pumas. En el Club Universidad Nacional la máxima leyenda es Banibaldo Castro Caviño, el delantero brasileño que dejó una huella imborrable en el club. Caviño llegó a los Pumas en 1974, donde jugó hasta 1979, con más de 200 partidos y más de 160 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club. Durante su estancia en Pumas, fue campeón de liga en la temporada 76-77, siendo pieza clave en la final contra Leones Negros, donde anotó el gol decisivo. Además se coronó campeón de goleo en 4 ocasiones consecutivas, del 76 al 79. Por su legado, goles y títulos, Caviño es considerado la mayor leyenda en la historia de los Pumas. La mayor leyenda del Morelia es Marco Antonio el Fantasma Figueroa. El delantero chileno llegó al club en 1986 y de inmediato se convirtió en el ídolo absoluto de la afición purépecha gracias a su entrega y sus goles. Figueroa jugó 3 etapas distintas con el equipo, en las que disputó más de 280 partidos y marcó 140 goles, siendo el máximo goleador histórico del club. Aunque no logró títulos de liga, su influencia y amor por la camiseta fueron tan grandes que su nombre quedó grabado para siempre en la historia del Morelia. Salvador Reyes dejó una huella imborrable en la historia de Chivas. Debutó con apenas 16 años en 1953 y al tiempo se convirtió en el referente del equipo, destacándose por su olfato goleador. Durante la época del campeonísimo, fue protagonista en la conquista de 7 títulos de liga entre 1957 y 1965 y llegó a marcar 122 goles, en su momento el máximo goleador de Chivas, años después superado por Omar Bravo. En 2008 Chivas le hizo un homenaje, donde a sus 71 años disputó unos segundos de un partido, convirtiéndose en el jugador de mayor edad en primera división. Alex Aguinaga es considerado uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia del Necaxa. El ecuatoriano jugó prácticamente toda su carrera con los Rayos, desde 1989 hasta 2003. Durante su tiempo en Necaxa, Aguinaga disputó más de 460 partidos y anotó cerca de 80 goles, siendo la estrella del Super Necaxa de los 90s, equipo que ganó 7 títulos en esa década, los cuales fueron 3 ligas, una copa, una Conca Champions, un campeón de campeones y una recopa de la CONCACAF. En 1996 fue nombrado mejor jugador del fútbol mexicano.
Finalmente terminamos con Tigres, donde la máxima leyenda es André-Pierre Gignac. El delantero francés llegó en 2015 procedente del Olympique de Marsella y desde su llegada cambió la historia del club. Gignac fue el goleador y referente en la etapa más exitosa de Tigres, ganando 5 títulos de liga, 4 campeón de campeones, una Conca Champions y el subcampeonato del Mundial de Clubes 2020. Además es el máximo goleador histórico del club con más de 200 goles, sin duda todo un icono de Tigres y de la época reciente del fútbol mexicano. Eso es todo por el video de hoy. Comenta qué jugadores faltó mencionar. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.